Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Cristo es el centro del cristianismo y le da sentido a la fe. Sin Él, el cristianismo no pasaría de ser una mera filosofía de vida como cualquier otra. El Evangelio es la buena nueva que anuncia la obra maravillosa de Cristo en favor del ser humano. La historia del cristianismo no se remite solo a un grupo de hombres y mujeres que creyeron en el Mesías. Más bien, se remonta a una persona. El cristianismo es Jesús, el Dios eterno que adquirió la naturaleza humana para salvar a este mundo. Soy Carlos Alberto Polo López y les estoy dando la bienvenida a esta Radio Escuela Bíblica, avanzando con la lección número 4 que titula ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Vamos a orar para darle la bienvenida a nuestro amigo Oscar Rojas, quien continúa con nosotros en este desarrollo temático. Padre Celestial, gracias por tenernos nuevamente en este espacio de la Radio Escuela Bíblica. Bendice a la audiencia, bendice a Oscar, quien profundizará en este tema maravilloso, y que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones conscientes e informadas a favor de nuestra salvación. Oro en el nombre de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Oscar, bienvenido de nuevo a la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia. Para mí es placentero, para mí es gozoso estar aquí con cada uno de ustedes. Amén. Gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar a definir este tema preguntando ¿qué fue lo que causó el pecado entre Dios y el hombre? Bueno, como siempre, nuestra guía es nuestra Biblia. Vamos a ir a Isaías 59:2. Isaías capítulo 59, versículo número 2. Nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. El pecado abrió un abismo enorme entre el ser humano y Dios. Allí en el jardín del Edén, después de que Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo, se escondieron de la presencia de Dios, como lo vemos en Génesis 3:8. Y desde este día, Dios continúa buscando al hombre. La Biblia es un libro de permanente invitación a regresar a los brazos de Dios. Dios desea restaurar esa relación que fue rota allí en el jardín del Edén, a causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Dios desea restaurar esa relación de amor que tenía con sus hijos, antes de que entrara el pecado. Entonces, Oscar, podemos empezar diciendo que el pecado al principio causó una división, una separación entre el hombre y Dios. Y Dios se propone entonces restaurar esa relación. De ahí tal vez que el hombre se sienta insatisfecho, infeliz en la existencia. Pero hablemos de ese resultado que quedó después de la separación entre el hombre y Dios. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí es donde podemos ver que la muerte humana es el resultado natural de esta separación de la vida. Jesús dijo: yo soy la vida, allí en Juan 14:6.
Al separarnos de Dios, el hombre entró voluntariamente en el territorio de la muerte. No existe vida lejos de Dios realmente. Cualquier experiencia que el ser humano viva separado de su Creador no es más que una caricatura de una vida abundante. El apóstol Juan nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 5:12. Y para poder disfrutar de la vida eterna hemos de tomar una decisión consciente. Sin embargo, esta decisión no es instantánea. Más bien es un proceso de condenación que se inicia en el momento en que pecamos y que termina con la destrucción final. Dios nos creó para vida y realmente la muerte nunca formó parte de ese plan que tenía Dios, ese plan original para con la raza humana. Más bien ha sido la consecuencia de habernos separado de Él. Pero Él, en su amorosa naturaleza, se motivó a no separarse definitivamente de sus hijos, de nosotros. Entonces, por esta razón, como lo decíamos en la pregunta anterior, Dios no ha dejado de buscar a sus hijos. Claro, y esta verdad se evidencia cuando inmediatamente Adán y Eva pecan. La Escritura registra en Génesis que la voz de Dios se paseó por el huerto del jardín del Edén, llamando al hombre y preguntando: ¿dónde estás tú? Y desde entonces yo me imagino a Dios a lo largo de la historia haciendo la misma pregunta: ¿dónde estás? Así que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea para vivir en una estrecha relación con Él. Pero Adán y Eva deciden separarse de Dios a través del pecado, teniendo como consecuencia la muerte. En medio de este escenario trágico aparece la persona de Jesús, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y nos preguntamos: ¿para qué vino Jesús a este mundo? Es una pregunta muy interesante, la cual en 1 de Juan 3:5 se nos responde. Y nos dice allí: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. El propósito realmente de Jesús al venir a este mundo fue el de salvar a los pecadores. Únicamente Él podía quitar estos pecados, nuestros pecados, y restablecer nuestras vidas. Esa era su misión, pero para lograrlo tenía que entregar su vida por los seres humanos. Él siempre lo supo. Además, tenía que confirmar las promesas divinas que había hecho a su pueblo. Establecer el reino de Dios, dar a conocer al único Dios verdadero y ser el siervo de Dios. Dar un ejemplo también para nosotros los seres humanos de cómo se puede vivir en regla, de cómo se puede vivir honrando a Dios. También sanó a los débiles, a los enfermos, y mostró ese enorme daño hecho por el pecado. Fue un fiel y sumo sacerdote, y también vino a salvarnos de los pecados, a salvar a los pecadores a través de este sacrificio, a través de la cruz. Es verdad que enseñó a través de parábolas, que sanó enfermos y predicó a las multitudes, pero el objetivo real y central de su ministerio era morir para salvar a los pecadores. Era morir para salvarte a ti y para salvarme a mí. Amén, amén. Bien lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados, ya que en Él no hay pecado. Y si bien en el ministerio de Jesús encontramos una serie de multitudes de propósitos y de misiones de acciones que Él hizo a favor de cada uno de nosotros, pues como termina diciendo Oscar, el propósito principal de su ministerio era morir para salvarnos a cada uno de nosotros. Interesante, entonces ya sabemos para qué vino Jesús. Principalmente vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, dice también otro pasaje de la Escritura. Ahora, hay una pregunta, y es que entre los objetivos de Jesús era salvarnos del pecado. ¿Cómo se quita el pecado, Oscar? ¿Habla la Biblia acerca de esto? Sí, claro, Carlos, claro. La Biblia nos responde a esta pregunta. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto quiere decir de que con la sangre de Cristo se nos quita el pecado. El ser humano había pecado y la consecuencia sería la muerte, ¿cierto? La muerte es el fin de la vida. Sí. La vida está simbolizada por la sangre,
porque dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Solo que Dios ama al pecador y no desea su muerte. Por el contrario, Él quiere que todos nos salvemos. Por eso entregó a su Hijo único para que viniera a morir por nosotros, en lugar de nosotros los pecadores. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si el pecador acepta el sacrificio de Cristo y se arrepiente, ya no existe más separación con Dios, porque en Cristo Jesús, en vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, somos ahora hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero debemos hacer eso, debemos aceptar ese sacrificio hecho por Dios. Si no lo aceptamos humildemente y no le entregamos ese corazón a Dios para que Él sea el que lo limpie, no podremos ser realmente, no podrá ser quitada de nosotras esa mancha de pecado. Entonces podemos concluir, Óscar y estimados amigos, que Jesús, quien vino desde el cielo para quitar el pecado del mundo, hace parte de ese plan de Dios para buscarnos, para encontrarse con nosotros, para restaurar la relación que nosotros mismos quebramos a través del pecado. Y me llama la atención que el pecado se quita con sangre, según el versículo de Hebreos 9:22 que Óscar leyó anteriormente. Y era necesaria la sangre para poder hacer remisión de pecados. Y entonces encontramos aquí también otro propósito por el cual Cristo vino. Vino precisamente a derramar su sangre para poder reconciliarnos de nuevo con Dios y para que pudiera ser restaurada esa relación que se había perdido con la entrada del pecado. Cristo viene a la tierra, Óscar y estimados oyentes. Ya sabemos que la sangre es la necesaria para poder quitar el pecado, pero ¿qué más hizo Dios entonces para librarnos de la muerte, que es la consecuencia natural del pecado? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto nos dice Isaías 53:6. Allí Isaías nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo también agrega que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Allí hay un intercambio de realidades. Jesús toma nuestra condición de pecado y nosotros tomamos la suya, la de justicia. La participación humana consiste únicamente, como lo decía en la pregunta anterior, en aceptar o en rechazar esa propuesta. Está en nosotros si realmente queremos decirle: Señor, acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. O decir: no, a mí eso no me interesa. La verdad, yo quiero continuar mi vida como la traigo. Está en ti, querido oyente. Está en ti aceptar ese sacrificio de amor que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es otra acción que nos demuestra cómo Dios sigue buscando, sigue llamando al ser humano para volverlo a reconciliar con Él, para volver a restablecer esa comunicación perdida con la entrada del pecado. Ahora, hay otra pregunta que surge, Óscar y estimados amigos, y es: ¿por qué Jesús tuvo que adquirir la naturaleza humana? ¿Por qué no nos salvó siendo Dios, como Dios? Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tendría que ser humano para poder vencer al pecado, porque si no, dirían: no, pero es que Dios, siendo Dios, venció al pecado. Claro. No, está haciendo trampa, como diríamos nosotros los seres humanos. Sí, y es que vale recordar que Satanás dice que los principios de Dios son difíciles de cumplir. Es correcto, son difíciles de cumplir. Entonces, Dios tomó forma humana. Cristo Jesús vino en forma humana
para mostrarnos a nosotros, los seres humanos, de que sí es posible cuando tenemos una relación real con Dios. Y eso era lo que hacía Jesús. Todas las mañanas, siempre antes de que rayara el alba, iba y hablaba con su Padre. Nos dice, para salvar al ser humano era necesario que Cristo padeciera la muerte que éste merecía. Pero, como lo decía ahorita, Dios, siendo Dios, no podía hacerlo, porque Dios no puede morir como Dios. Entonces fue necesario que adquiriese la naturaleza nuestra, la humana. Asimismo, se había de ocupar el lugar de los habitantes de este planeta, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar nuestros pecados, los del pueblo, y también para entrar en simpatía con la humanidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de los hijos. Esto nos dice Gálatas 4:4-5. Jesús se hizo hombre, y en 1 Pedro 2:24 nos dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Allí podemos ver que Dios, siendo Dios, no podría haber vencido la muerte, no podría haber vencido el pecado, perdón. O sea, allí es donde incluso nos hacemos la pregunta muchas veces, ¿tan grande y tan grave es el pecado que mató a Dios? Me decía un compañero una vez en clase, sí. ¿Tan grave es el pecado que mató a Dios? Y es donde como seres humanos debemos sentarnos a analizar y decir, Dios mío, qué sacrificio tan grande el que hiciste. Como a Abraham se le puso prueba de entregar a su hijo único, el que le había sido prometido, con el cual sería su generación hecha grande. Y yo como padre me pongo en ese lugar y digo, Señor, qué prueba tan difícil. Qué difícil. Qué difícil. Pero en tu infinito amor por nosotros, lo hiciste. Y venciste la muerte, y venciste el pecado, y nos diste salvación. Y ahí uno también se plantea la reflexión, ¿cómo no amar a quien tanto a mí me ha amado? Y Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ya descubrimos entonces, Oscar y estimados amigos, por qué fue necesario que Jesús tomara la forma humana, que Dios tomara la forma humana en la persona de Jesús, precisamente para poder morir porque la paga del pecado es la muerte, y para poder al morir derramar su sangre, que recordemos la sangre es la que quita, la que limpia el pecado de quien acepta ese sacrificio de redención en su vida. Ahora viene una pregunta adicional y es, cuando Jesús toma la forma humana y vivió en esta tierra, durante ese ministerio, ¿será que él cometió algún pecado por haber adquirido esa naturaleza humana? Como hasta ahora nos ha ido respondiendo la Biblia, vamos a seguir buscando en la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 15. Hebreos 4, 14 al 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí es donde podemos ver también en el desierto, cuando llegó el diablo a tentar a Dios. Sí. En todo tiempo Dios estuvo tentado y estuvo a prueba por parte del enemigo. Incluso piedras de tropiezo, como lo fueron los fariseos, como lo fueron aquellas personas que querían verle caer y que estaban siendo instrumentos de Satanás. Y pues para salvar al hombre no bastaba que Jesús adquiriera la naturaleza nuestra, la humana, sino que fuera realmente completamente victorioso sobre el pecado. Como les decía, Satanás tentó a Jesús en el desierto, pero fue incapaz de vencerlo. Jesús preguntó a los fariseos también, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Allí no tuvo respuesta, además con relación a su padre dijo, yo hago siempre lo que le agrada a él. Al fin de su vida fue capaz de decir, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces,
Jesús no cometió ningún pecado aún siendo humano. Tuvo pruebas, muchas, y tuvo tentaciones fuertes, que incluso tuvo que reprender al final. Claro. Le dijo, aléjate de mí. Sí, Siempre respondió con un escrito está. Así es. Siempre respondió con un escrito está. Y podemos tener certeza de que Cristo no cometió ningún pecado, a pesar de haber adquirido nuestra naturaleza. Así es. Y entonces con esto queda demostrado que sí es posible, siendo humanos, guardar los mandamientos de Dios y vivir conforme a su voluntad, que recordemos, dijimos al principio, era una de las acusaciones de Satanás, es que los principios y los preceptos de Dios son difíciles e imposibles de cumplir, nadie es capaz, y pues la raza humana hasta que Jesús vino no había sido capaz, bueno, excepto unos pocos que sí habían demostrado, en el caso de Enoc, en el caso de Elías, el caso de Moisés, que si bien pecaron, pues se acomodaron a la voluntad de Dios finalmente, y en el caso de Elías y de Enoc, y fueron trasladados al cielo sin ver la muerte, conforme dice la Escritura, lo que demuestra ahora en la persona de Jesús que sí es posible guardar los mandamientos de Dios, es posible, siendo humanos, vivir conforme a la voluntad de Dios, y esa acusación de Satanás queda destruida, queda por el piso. Entonces, alabado Dios por esto, Jesús no cometió pecado, lo que nos demuestra a nosotros que podemos vivir sin pecado, como dijo Oscar anteriormente, si vivimos vidas consagradas a nuestro Dios. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente hipótesis. Yo decido entonces aceptar el sacrificio de Cristo, vivir para Cristo, entregarme a Cristo. ¿Qué recibo yo cuando me entrego a Cristo Jesús? En Romanos 5:18 nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Adán al pecar nos separó a todos, a cada uno de sus descendientes de Dios, y les transmitió una naturaleza de pecado. Pero Jesús obedeció ahí donde Adán había desobedecido. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos, nos dice Romanos 5:19. Entonces, esta es la razón por la que Pablo en 1 Corintios 15:45 llama a Cristo el postrer Adán. El postrer Adán. Porque lo que no hizo Adán, Cristo lo hizo. Y por un hombre fuimos separados, pero por un hombre fuimos reconciliados. Y bueno, me llama la atención que el texto que citas de Romanos capítulo 5 versículo 18 dice que cuando yo acepto a Cristo como Salvador personal y acepto su sacrificio de derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, pues yo soy justificado y me vuelvo un justo delante de Dios. No por mis obras ni por mi propia capacidad, sino por lo que ya Cristo hizo. Entonces recibo yo la justicia de Dios. Y es la razón por la que Pablo llama a Cristo como el postrer Adán. Bien lo dice usted, estimado Oscar. Gracias por esa respuesta también tan acertada y 100% bíblica. Pero luego viene una pregunta adicional. Ya Cristo me vuelve justo, me hace justo porque ya yo pedí perdón por mis pecados, ya me arrepentí, acepté la sangre de Cristo y acepté a Cristo como Cordero de Dios que quita mi pecado. Y entonces Él aplica su justicia en mi vida y me hace justo, me declara justo. Una pregunta que muchas personas suelen formularse es la siguiente: cuando Jesús tomó la naturaleza humana o cuando se hizo hombre, ¿dejó de ser Dios? Vamos a continuar utilizando la Biblia, así como lo hemos venido haciendo hasta el momento, y vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 9, Colosenses 2, 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la divinidad. La misma Biblia nos contesta cada una de nuestras preguntas. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Jesús fue un hombre, sí, pero tampoco
nunca dejó de ser Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Fue uno con su Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad. De otro modo, tampoco podría haber redimido al mundo. Solo Dios puede salvar al hombre, porque la salvación viene de Jehová. Dice Isaías 43:11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Además, si Jesús hubiera sido únicamente un ser humano, habría perecido en la tumba. Pero Jesús no era un ser creado, era Dios en la carne. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿Jesús perdió su divinidad? No, Él continuó siendo Dios. Dentro de Él continuó estando en plenitud su divinidad. Extraordinario, y eso nos permite a nosotros entonces saber y comprender cómo es que Él pudo levantarse de entre los muertos después de haber muerto en la cruz del Calvario. Me llama la atención que Él dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el único que tiene poder para dar y quitar vida es Dios. Por ende, Jesús, siendo hombre, continuó conservando su divinidad. Muy buena conclusión y muy acertados los textos bíblicos que nos cita Oscar para poder contestar a esta pregunta sobre si dejó Jesús de ser Dios cuando tomó la naturaleza humana. En conclusión, no. Algunos eruditos indican que Jesús fue completamente hombre y completamente Dios. Y también indican que a lo largo de la eternidad, Cristo conservará sus dos naturalezas, la de hombre y la de Dios. Así que por eso es que hoy día tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todo para con nosotros, porque Él nos entiende como hombre que sigue siendo pese a estar en el cielo, porque conserva esa humanidad aún hoy cuando ministra en el santuario celestial a nuestro favor. Una pregunta final para ir al cierre de este espacio, Oscar, es la siguiente. ¿Se convirtió entonces Jesús en el puente que une a Dios con nosotros los seres humanos? Esa pregunta me gustaría contestarla con mucho amor. Dice 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores, no hay nadie más como en algunos otros casos nos han enseñado, nos han hecho creer. Pero solo uno, Cristo Jesús, es ese puente, es ese mediador. Jesús es ese puente perfecto entre el santo y eterno Dios y el hombre pecador y finito. A través de su naturaleza divina toma la mano de Dios, mientras que a través de la naturaleza humana sujeta la mano del pecador. Como lo decías, Carlitos, mantiene su naturaleza divina y mantiene su naturaleza humana para seguir uniéndonos. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola allí en la cruz. Él despojó a los principados y a las autoridades. Allí los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como lo dice Colosenses 2:14-15. Y Juan 14:6 nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie accede al Padre de otra forma. Otra versión dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie más que sea mediador entre Dios y nosotros. No hay nadie más. Que Pepito Pérez, que San Uno, que San Dos. No. Nuestro único mediador y ese puente que nos une con el Padre es Cristo Jesús. Excelente, y aquí encontramos entonces otra razón por la cual Jesús vino a este mundo, y era convertirse en el mediador entre Dios y nosotros, y así lograr la reconciliación, porque recordamos que el pecado nos había separado de Dios. Ahora, a través de Cristo, volvemos a tener nosotros acceso al trono de la gracia, volvemos a tener nosotros acceso a nuestro Dios creador. Oscar, ¿qué invitación final hacerle a nuestros oyentes de la Radio Escuela Bíblica? Claro que sí, querido oyente.
La invitación en este momento es para que allí, donde estés, cierre los ojos, piensa en ese hermoso sacrificio. Piensa en esto que hizo Dios por ti, por cada uno de esos pecados que has cometido, por cada una de esas fallas que has tenido. Dios envió a su Hijo a que entregara su vida por ti y por mí. Acepta su sacrificio. Acepta hoy esa muestra de amor tan inmenso que Cristo hizo en la cruz por ti. Amén, amén. Oscar, ¿qué tal si diriges para terminar esta radioescuela bíblica de hoy en su lección número 5 de la serie La Fe de Jesús? Nos concluyes con la oración para dirigir a la audiencia precisamente ante el trono de la gracia. Claro que sí, vamos a orar. Poderoso Dios y amado Padre que estás en los cielos, gracias infinitas te damos por tu amor. Gracias, Señor, por esa muestra tan grande de amor al entregar a tu único Hijo para que viniera a este mundo cruel a echar sobre sus hombros algo que no le correspondía porque Él no había pecado. Pero aún así, tomó el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros y los clavó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por este sacrificio, por esta muestra inmensa de amor, hoy podemos decir, Señor, podemos ser salvos. Tenemos esperanza de salvación en ti, oh Dios. Gracias, oh Padre, porque a diario nos muestras tu amor. En tus manos nos encomendamos. En tus manos encomiendo a cada oyente. Que sea tu Santo Espíritu morando en cada uno de ellos, oh Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.